Vamos a hablar de Miguel Gutiérrez porque tiene un acuerdo verbal para marcharse al Atlético de Madrid. Y aunque al principio no me gustaba, según he ido reflexionando, creo que es lo mejor. Vamos a comentar la última información sobre Miguel Gutiérrez, y es que supuestamente tiene un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid para marcharse al club rojiblanco, y el Real Madrid no tiene interés en ficharle. El Real Madrid no entra en sus planes. El Madrid está buscando otro perfil de lateral, no le ven como un lateral titular del Real Madrid, y al principio dije, a mí esto no me gusta nada porque creo que Miguel por 8 millones es una ganga que tiene que aprovechar el Real Madrid como lateral izquierdo suplente. Pero según he ido analizando un poquito todo, realmente creo que es lo mejor, que vaya hacia el Atlético, bueno, al Atlético de Madrid ojalá no, pero es al que se va a ir, parece, pero que se marche, que vendan a Miguel Gutiérrez, es la única manera que tiene el Real Madrid de reforzar el lateral izquierdo con un titular. ¿Qué es lo que necesita el Madrid? El Madrid necesita un lateral izquierdo titular, no le vale un lateral izquierdo suplente más. Y al final, si nos juntamos en plantilla, que tenemos a Mendy, a Fran García y a Miguel Gutiérrez, ninguno de esos tres es un lateral titular del Real Madrid. Ninguno tiene el nivel titular. Nos pueden gustar más o menos, pero a día de hoy no lo son. Mendy ya es un casi exjugador que casi no puede tener continuidad, y cuando la tiene está jugando muy mal porque ya no es fiable a nivel defensivo, entonces ya no te sirve para nada porque Mendy ofensivamente es nulo, y si encima defensivamente ya no te da garantías, no le da para titular del Real Madrid. Fran García ha tenido algún que otro partido bueno, ha tenido también varios partidos malos, pero el resumen de Fran es que no le da tampoco para titular del Madrid. Es un jugador con un gran físico, con mucha entrega, pero que tiene la calidad justita. Y luego Miguel Gutiérrez, que no tiene tan gran físico, tiene muchísima calidad, pero tiene muchas carencias defensivas. Entonces, ninguno es la solución para el lateral del Real Madrid. El Madrid necesita un fichaje de impacto inmediato, un fichaje que sea completo, que ataque, que defienda, pero que sea un lateral izquierdo top. Y ninguno de estos tres es top. A mí el que más me gusta es Miguel, pero el único que ha sido top de esos tres es Mendy, aunque ya no lo es, pero ninguno es lateral izquierdo titular para el Real Madrid. ¿Y por qué digo que lo mejor es que se venda Miguel Gutiérrez? Yo al principio dije, joder, ni de coña, o sea, Miguel, 8 millones es una ganga, pero es que vamos a ser serios. El Real Madrid no puede tener tres laterales en plantilla, o sea, solo puede tener dos, un titular y un suplente. Mendy es invendible, o sea, Mendy ha renovado hasta 2027, Mendy es invendible, nadie te va a comprar a Mendy, por mucho que algunos vendemos a Mendy, vale, pero ¿quién es el imbécil que te va a comprar a Mendy? Que la gente no es gilipollas, ni siquiera los árabes, que no son imbéciles, que no te va a comprar nadie a Ferland Mendy. Luego, Fran García sí que tiene mercado y Miguel Gutiérrez sí que tiene mercado. Entonces, si tú quieres traer un lateral izquierdo titular, tienes que sacarte tanto a Fran como a Miguel Gutiérrez y dejarte a Mendy para lateral suplente. Y ya ahí operas en un lateral izquierdo titular. Y además lo vamos a analizar con números, con la escala salarial, con la posible venta de estos dos jugadores. La venta de Fran y la venta de Miguel te dan un dinero que te permiten prácticamente por sí solo fichar un lateral izquierdo titular. Y si no te lo permiten al completo, sí que te abaratan mucho la inversión que tienes que hacer por un lateral izquierdo titular. Miguel Gutiérrez se comenta que tiene el acuerdo con el Atlético de Madrid. Ya sabéis que el Real Madrid tiene o la opción de ficharlo por 8 millones, de recomprarlo por 8 millones, o el 50% de un futuro traspaso. Tiene una cláusula de 35 millones, pero aquí es un punto muy importante. El Atlético de Madrid dice que no quiere pagar esos 35 y se está hablando de unos 20. Mira, yo si soy el Real Madrid, le digo al Girona, o lo vendes mínimo por 30, y más siendo el Atlético de Madrid, es que siendo el Atlético de Madrid diría, o lo vendes por 35 o no lo vendes. Y dirás, ¿y cómo vas a obligar al Girona a vender por un precio o a no vender? Pues diciéndole, o lo vendes por ese precio o lo recompro yo por 8 y ya se lo vendo al que me salga de las narices. Basta de buenismos. O sea, si el Madrid está en una situación tan complicada económicamente, basta de buenismos. No podemos ir repartiendo alegría y caridad a todos los equipos, como en la temporada 2022-2023, que se lesionó Mendy, no teníamos lateral izquierdo suplente y no recompramos a Fran García por la cláusula, y lo tuvimos que recomprar a final de temporada por no hacerle una putada al pobre Rayito Vallecano. El pobre Rayito Vallecano, que sabéis que es mi segundo equipo, o sea, es más, aquí veis unos carteles del Rayo Vallecano que tengo, pero vamos a ver, el Rayo Vallecano es un equipo que no tiene simpatía por el Real Madrid, que cada vez que vas allí la afición te insulta, insultan a Vinicius. Entonces, ¿por qué coño le vas a hacer un favor a cualquier otro equipo, que en España son todos antimadridistas? ¿Por qué le vas a hacer un favor a cualquier otro equipo teniendo tú una necesidad? Por eso yo soy el Real Madrid y le digo, si lo quieres vender, mínimo 30 millones. Y si es el Atlético de Madrid, los 35. Y si no, lo recompro y ya me encargo yo de venderle. Ya me encargo yo de venderle. Tú no te preocupes, te doy 8 millones y ya me encargo yo para hacer un traspaso por Miguel Gutiérrez por el dinero que a mí me apetezca. Entonces, ahí está un poco
el punto en el que creo que el Madrid se tiene que poner serio con el Girona, decirle o 30 en un caso normal o 35 para el Atlético de Madrid, o no lo vendes, o me lo quedo yo por 8 millones, te quedas con mucho menos dinero y ya te las apañarás, y ya me las apañaré yo, mejor dicho. Entonces, eso me parece un punto importante que tiene que tener en cuenta el Real Madrid. Y ahora vamos a ver los salarios del Real Madrid, porque digo que es tan importante. O sea, si tú compras ahora mismo a Miguel Gutiérrez, teniendo en cuenta que va a llegar Alexander Arnold, nos encontramos que el Real Madrid tendría 6 laterales. O sea, en plantilla tendría 6 laterales, 3 izquierdos y 3 derechos. Y vemos que tanto Mendy como Carvajal, 10,4 millones de salario bruto, Alexander Arnold 15 millones, Fran García 5,2, Miguel 5,2 y Lucas Vázquez 9,3, que son salarios elevados, son salarios altos, hace una masa salarial solo en laterales de 55,5 millones. O sea, aquí veríamos que el Real Madrid no puede sostener esto, y más teniendo la gestión que está teniendo Florentino Pérez de intentar recortar de todo lo posible. El Madrid no puede tener 3 jugadores por posición en los laterales, así que aquí el Real Madrid tendría que sacar jugadores. ¿Y cuáles son los más factibles para sacar? Pues Lucas Vázquez, que acaba contrato, es no renovar a Lucas Vázquez, por lo tanto te ahorras el salario de Lucas Vázquez, y también la venta de Miguel Gutiérrez. Le he puesto a Miguel Gutiérrez un sueldo orientativo, porque creo que si llegase al Real Madrid, en el caso de que hubiese llegado, hubiera llegado con el salario de Fran García aproximadamente, por eso tienen el mismo salario Fran y Miguel. Entonces aquí ya te estarías ahorrando un buen dinero, te estarías ahorrando 14 millones y medio, como podemos observar. Entonces aquí el Real Madrid ya baja la masa salarial y encima, pues claro, ya sería algo sostenible, ya tendría, y encima, pero claro, nos juntamos que incluso en el caso de los 3 laterales izquierdos, te estás viendo que tienes una masa salarial de más de 20 millones en los laterales, en el lateral izquierdo, y ninguno te da para titular, que eso es un problema. O sea, no puedes estar pagando más de 20 millones de salario en una posición para que ninguno tenga nivel titular del Real Madrid. Así que por eso creo que lo más inteligente sería tanto vender a Fran como a Miguel Gutiérrez, porque son los dos únicos jugadores que tienen mercado. Mendy es intransferible, o sea, no porque el Madrid le considere intransferible, sino porque el mercado le considera intransferible. Entonces, un jugador que es incapaz de estar sano, y que cuando está sano tampoco es que te aporte demasiado. Entonces, y con el salario que tiene, ¿qué equipo? O sea, un equipo top no te va a fichar a Mendy, te lo podría fichar un equipo bajo. O sea, un Mendy en Osasuna probablemente sería titular, pero Osasuna no le va a pagar a Mendy 10 millones con 4, y Mendy no se va a ir a Osasuna a cobrar 3 millones. Por eso es intransferible. La única opción es Arabia y no tiene pinta. Pero claro, si tú haces caja por Fran y por Miguel Gutiérrez, ponle que Miguel lo vende el Girona por 30, te llevas 15 millones. Entonces, estamos sacando aquí la mitad, que sería un buen traspaso. 15 millones que te den por Miguel Gutiérrez si lo consigue vender por 30 al Girona, son 15 milloncitos que te llevas, y luego vemos que con Fran García podrías hacer, yo creo que entre 15 y 20 millones, podrías hacer un traspaso de unos 15 a 20 millones, más o menos lo que te darían por Miguel Gutiérrez con el 50%, y vemos que el Madrid podría llegar a ingresar alrededor de 30, 35 millones por el lateral izquierdo. Por estas dos ventas, y todavía tendrías un lateral en plantilla, que sería Mendy. Por lo tanto, si tú consigues vender a Fran y a Miguel, los consigues colocar, tendrías 30-35 millones para moverte por un lateral, y los que están sonando, Carreras, que son 50 millones, Kerkez, que son otros 50, porque está toda la Premier interesada en Kerkez, el Liverpool es uno de los más interesados, por lo tanto a Kerkez no te lo vas a llevar por una raspa, aunque no tenga el supermercado que algunos de los países aquí en España. En Inglaterra tiene un mercado espectacular y todos los grandes se van a pelear por él, así que Kerkez barato no va a salir, Carreras tampoco va a salir barato, Benfica ya sabemos que es un club vendedor, y Teo Hernández sí que es el jugador que quizá te podría salir más barato, alrededor de en unos 30-50 millones. ¿Por qué? Porque acaba el contrato la temporada que viene, o sea, le queda un año de contrato cuando termine esta temporada, y tiene ya 28 años, va a cumplir esta temporada 28 años, por un tema de edad, por un tema salarial, por un tema de duración de contrato, duración contractual. Aquí sí que Teo Hernández creo que es el que más barato te podría salir. Y es que creo que podrías perfectamente, o sea, no lo sé, esto es un poco especular, pero creo que por la venta de Miguel y Fran podrías ficharte a Teo Hernández. Podrías fichar a Teo Hernández entre 30 y 35 millones, creo que podría ser, y si no, 40, entre 30 y 40, he puesto 30-50 para abarcar un poquito más, pero yo creo que por su situación contractual, por su situación en la plantilla, que no está contento, no está cómodo, está siendo quizá hasta conflictivo junto a Rafa Leao y a otros pesos, a otros grandes pesos de la plantilla, y por un tema de edad, creo que a Teo Hernández sí que le podrías traer por la venta de Fran y Miguel. Y aquí ya sí tendrías una plantilla con un lateral izquierdo nivel titular, un lateral izquierdo suplente,
un lateral izquierdo titular y la incógnita de Carvajal, que no sabremos si volverá a su gran nivel y será un nivel titular o si tendrá un nivel de suplente. Pero aquí ya vemos que estarías pagando masa salarial 46 millones con 2, que es menos de los 55 de los 55,5 que estabas pagando anteriormente. Así que aquí tendrías una masa salarial menor que la de si fichases a Miguel y mantenieses a Lucas, y ya tendrías dos laterales para cada lado con nivel titular, dos contrastados de los mejores del mundo. Entonces, por eso creo que la venta de Miguel es prácticamente obligatoria, porque Miguel a día de hoy no te cumple la función que necesita el Real Madrid de tener un lateral izquierdo titular. Ninguno de los tres candidatos que tenemos actualmente en plantilla, tanto Fran como Mendy, como la opción de Miguel, ninguno te cubre ese puesto titular del lateral izquierdo, y encima estarías pagando mucho dinero pues por tener una posición que no estaría bien cubierta. Así que la venta de Miguel, por mucho que me duela, o sea, vosotros sabéis el contenido que me daría a mí tener a Miguel Gutiérrez en el Madrid, con todas las veces que me habéis dicho muchos de vosotros que me parezco a Miguel. Que he de decir que el otro día quedé con unos chavales, con unos amigos, y un chaval que era amigo de mis amigos, y me dijo, hostia, te das un aire a Miguel Gutiérrez. Estamos hablando de Miguel Gutiérrez y me dice, hostia, pues te das un aire. Y digo, es la primera vez que me lo dicen en persona. Me lo han dicho en YouTube muchas veces, es la primera vez que me lo dicen en persona. Entonces, por gusto, porque sabéis que me encanta Miguel, como por el lore del canal, que tener aquí a Miguel Gutiérrez pues sería increíble. Creo que sinceramente es lo mejor. Es lo mejor vender a Miguel y vender a Fran, dos jugadores con mercado, dos jugadores que puedes colocar, que son nivel suplente del Real Madrid, y traer un titular. Y sí que es verdad que en 2027 tendrías que moverte por un lateral izquierdo suplente, pero vamos a dejar de pensar todo el rato en el futuro. Ya el Madrid ha pensado mucho en el futuro en las últimas temporadas. Para traer a Kylian Mbappé, el Real Madrid ha estado condicionando su planificación deportiva los últimos 3-4 años, así que ya está. Esta temporada, la temporada que viene, vamos para la planificación de la temporada 25-26, el Madrid tiene que empezar en el presente, tiene que empezar a cubrir huecos que tiene la plantilla. Y si para traer un lateral izquierdo suplente, o sea, titular, hay que vender a dos suplentes, pues se venden, aunque sea el Atlético de Madrid, nos dé toda la rabia del mundo, pero aquí hay que pensar con mente fría. ¿A quién le va a servir de más? ¿Al Atlético de Madrid, Miguel Gutiérrez, o a nosotros, Teo Hernández, Carreras o Kérquez? A nosotros vamos a salir ganando. Así que por eso creo que el Real Madrid tiene que dejar marchar a Miguel Gutiérrez. Me da pena, sobre todo, que se vaya al Atlético de Madrid. Ojalá se fuese al United, al Chelsea o al Bayern de Múnich y no se fuese al Atlético de Madrid. Me da rabia, pero creo que es lo mejor. Luego están los Atléticos con su complejo constante de inferioridad respecto al Real Madrid, el odio hacia el Real Madrid, pero colegas, o sea, es que canterano que sale del Madrid y que lo hace bien en primera división, canterano que ficháis. Es que sois ridículos que odiéis tanto al Real Madrid cuando vuestra plantilla está formada por jugadores por descartes del Real Madrid. O sea, sois muy, muy ridículos. Y obviamente esto no me va a gustar porque Miguel Gutiérrez sabéis que es un jugador que me gusta, que me cae bien, y cuando estos jugadores del Madrid pasan al Atlético de Madrid, aquí ya se vuelven gilipollas perdidos, se hacen tribuneros del Atlético de Madrid para ganarse a la afición. Entonces, pues obviamente, gracia no me va a hacer. O sea, ya os doy por hecho que si Miguel se va al Atlético de Madrid va a ser cuestión de tiempo que me empiece a caer mal. No va a ser desde el minuto 1 en que se ponga la camiseta del Atleti, pero poco a poco se van transformando. Poco a poco los jugadores de los canteranos del Madrid que van al Atleti se van transformando para ganarse a la afición, como Morata, como Juanfran, como muchos otros. Así que bueno, pues asumámoslo, gente, vamos a perder a uno de los nuestros, perdemos a Miguel Gutiérrez, pero también te digo que encima, si traemos a Teo, que era canterano del Atleti, que cuando ganamos la Champions se puso a decir hemos pasado por Neptuno y no había nadie, que mandó a callar a los del Atleti con este tatuaje, que me lo hice por eso, pues ya sería espectacular. Así que nada, dejadme en comentarios qué pensáis vosotros sobre Miguel Gutiérrez. ¿Os gusta que se venda o pensáis que hay que venderlo? A mí, ya he dicho, gustarme no me gusta, pero creo que es indispensable. Creo que es lo mejor que puede hacer el Real Madrid, vender a Miguel Gutiérrez. Así que nada, o dejar al Girona que lo venda, pero eso sí, bajo unos términos, bajo unas condiciones del Real Madrid, bajo un mínimo de precio. Y si no, que el Madrid lo recompre y se lo venda a quien le salga las narices. Pero basta de hacer favores a los demás. Que Florentino haga un favor al madridismo, que haga una plantilla competente, que le haga un favor al entrenador que venga, o sea, a Xavi Alonso, que le haga un favor dándole una plantilla competente, y una vez tenga contento a los madridistas, ahí ya contentas al Girona, al Rayo, y haces a tu Barcita fuerte. Pero hasta entonces, haz un puto Madrid fuerte, que esta temporada nos ha pasado por el rabo por la cara el Barcelona. Así que haz un Madrid fuerte. ¿Querías un Barça fuerte? Lo tienes. Ahora haz un Madrid fuerte para que pueda competir y para que no nos humillen el año que viene. Ahora sí que sí, nos vemos a la próxima. Dejadme en comentarios, ya sabéis que es importantísimo tanto vuestro like como vuestro comentario. ¿Por qué? Porque así YouTube ve interacción en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Suscríbete si no lo estás para no perderte contenido de calidad como este del Real Madrid, porque seguro que tú al principio decías, joder, que no, que ni de
coña, que no lo pueden vender, que el Madrid lo tiene que fichar. Pero lo mismo después de este vídeo has recapacitado y has dicho, oye, pues lo mismo sí que es una buena venta. Así que nada, espero que os haya gustado, like, comentad, suscribiros, seguidme en TikTok y en Instagram, que lo tenéis aquí, y nos vemos en la próxima. Adiós.